¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otra sesión del sistema nervioso vegetativo simpático. Ahora vamos a abordar las acciones fisiológicas que cumple este contingente sobre los diferentes órganos efectores. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, vamos primero a hacer una visión panorámica con este cuadrito sacado de ambos, ¿ya? Entonces acá vamos a ver cuáles son 1. Los órganos diana, 2. El receptor implicado y 3. ¿Cuál es el efecto fisiológico? ¿Ya? Si en aras del tiempo ya no tienes la disponibilidad suficiente para ver todos los dos videos, con este se resume en gran manera las principales acciones fisiológicas, ¿ya? Ok. Y recuerden, para nuestro grupo de estudios de la academia, el sistema también de leyenda que hemos impuesto, ¿no? Resaltado amarillo, no se olviden, pregunta de examen. Resaltado celeste, gran correlación clínica para entender algún aspecto de una materia superior. Y rojito es que ya demasiada implicancia clínica tiene, de tal manera que si omites este conocimiento, de repente puedes llegar a cometer algún error diagnóstico médico, ¿ya? Muy bien. Entonces, empecemos a hablar de las acciones fisiológicas del sistema nervioso simpático, doctores. Para eso, me gustaría citar acá a un fisiólogo estadounidense denominado Walter Cannon. ¿El qué hizo, doctores? ¿Por qué lo mencionamos? Él era un amante de los estudios con adrenalina, por si acaso, ¿ya? Y él de esta manera llegó a acuñar una frase que hoy en día la van a ver en todos sus libros de fisiología, ¿no? Que dice que el sistema nervioso simpático está encargado de la famosa respuesta de lucha y huida, ¿de acuerdo? En realidad la frase que él acuña, doctores, es que el sistema nervioso simpático se encarga de la descarga, porque lo demostró a través de fundamentos de electrofisiología, doctores, que así en su casita, así como ustedes van a hacer en su laboratorio con animalitos de repente las pruebas para ver el sistema nervioso vegetativo, sus funciones parasimpáticas y simpáticas, él hacía lo mismo, ¿no? Y así él concluye que se trata de una descarga de preparación, ojo, de preparación para la lucha o la huida, ¿ok? Muy bien, entonces él acuña esta frase como la que engloba la mayoría, más no todas, las funciones fisiológicas ejecutadas por el simpático. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, obviamente van a quedar algunas fuera, ¿no? Por ejemplo, las funciones genitales que están controladas por el simpático. También la regulación del estado basal en diferentes órganos, sobre todo en la vasculatura sistémica. Eso queda fuera de esta frase. Pero como resume en gran manera los efectos fisiológicos, quiero que se pongan entonces en el escenario de una lucha o huida, para que entiendan bien qué es lo que pasa con tu cuerpo, cuáles son los cambios que se van a dar debido a la descarga simpática. Entonces, un buen escenario que podrías ponerte para entender bien estos efectos es un contexto de un terremoto. ¿Qué pasa cuando estás tranquilo y de repente empieza un terremoto, un grado 7.8? Entonces tú sales disparado a buscar un lugar seguro, ¿no? O cuando de repente estabas pequeñito, ¿no? Ibas a jugar a algún lugar, a tu parque, y te topabas con un perro muy bravo que justo se le soltó la cadena. Y tú solo tenías dos opciones, ¿no? O me enfrento a ese perrito, lo doy todo, ¿ya? O también tengo la opción más aceptable, ¿no? Es que era huir y a ver quién es más rápido, ¿bien? Entonces, quiero que te pongas en ese escenario para ver qué es lo que sucede con el organismo. Vamos a ver cómo se crea un superhombre en cuestión de segundos a minutos. Ya un superhumano, vamos a ver cómo se llega a generar. Entonces, a nivel de los efectos oculares, doctores, recuerda que el principal efector histológico que vamos a tener acá es el dilatador del iris. ¿Ya? El dilatador del iris. Y por medio de un receptor alfa 1 adrenérgico, la respuesta va a ser la midriasis, porque el cuerpo necesita afinar su agudeza visual, ver a objetos distantes. Y como necesitamos afinar la agudeza visual a objetos distantes para escapar o para batallar, entonces necesitamos enfocar el cristalino. Y recordemos que el cristalino enfoca bien los objetos distantes cuando se aplana. ¿Ok? Entonces acá el órgano diana encargado de esto va a ser el músculo ciliar. Y el músculo ciliar, por acción de los receptores beta 2 adrenérgicos, entonces producirán aplanamiento del cristalino y así van a enfocar la mirada a objetos distantes. Mira cómo capacita al ojo la descarga simpática. Por otro lado, el sistema nervioso simpático dice, bueno, a nivel de las glándulas salivales me consumen mucha agua. En este momento voy a economizar
ya el gradiente hídrico, y lo que voy a hacer es disminuir la secreción de agua por las glándulas salivales, y lo que voy a hacer es aumentar la producción de mucina para que secuestre agüita. Y entonces la saliva se empieza a secretar, pero con un aspecto más espeso. Todo esto es mediado por receptores alfa-1 adrenérgicos, doctores, ¿ya? Ahora, como vas a batallar contra ese perro o vas a intentar huir de él, necesitas preparar bien a todos tus músculos. Tus músculos deben tener suficiente glucosa, suficiente oxígeno, suficiente sangre para que se contraigan de una manera enérgica. Por lo tanto, acá el corazón tiene una función vital, doctores. Va a aumentar el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que le llega por minuto a cada órgano. ¿Okay? Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón va inyectando por minuto, ¿ok? Muy bien. ¿Y cómo aumentar el gasto cardíaco? Aumentará la frecuencia cardíaca, doctores. Aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará la fuerza de contracción, aumentará la velocidad de conducción, aumentará la excitabilidad cardíaca. Recuerda que el corazón es un órgano autómata, ya tiene su propio sistema eléctrico denominado sistema cardionector. Pero todo esto lo vamos a especificar más adelante en los efectos cardíacos. Por ahora, quédate con este concepto de que el corazón se capacita, principalmente por un receptor beta-1 adrenérgico, ¿de acuerdo, doctores? Ahora, muy bien, entonces yo tengo un corazón que está bombeando suficiente sangre a los músculos, ¿ya? Porque ellos tienen que fortalecerse, lo estamos volviendo ahorita a una persona ordinaria en un superhumanito. Bien, ahora, a nivel de la vía aérea, también necesito que aumente la ventilación minuto. ¿Y por qué me importa que aumente la ventilación minuto? Porque la sangre necesita estar ricamente oxigenada para que así el músculo reciba más oxígeno y se contraiga de una manera más eficiente. Para ello, lo que va a buscar el organismo por medio del sistema nervioso simpático es abrir la vía aérea, aumentará el diámetro de los bronquios, produciendo así broncodilatación mediada por un receptor beta-2 adrenérgico, ¿ya? Este es el mecanismo de acción que explica al salbutamol y al salmeterol. El salbutamol, un beta-2 adrenérgico de acción corta que se usa para las emergencias, y el salmeterol ya de una acción más prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, ellos simulan la acción de la adrenalina que hace sobre el beta-2, el receptor beta-2. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces ya, listo. Se produce una broncodilatación, así aumenta la ventilación pulmonar. Perfecto. ¿Y qué va a hacer sobre el tracto gastrointestinal? ¿Me sirve o no? En esa circunstancia obviamente no me sirve. Y recuerda que el tracto gastrointestinal consume mucha energía. Número 1, tiene un gasto calórico muy amplio, ¿ya? Y número 2, tiene un alto flujo sanguíneo, ¿ya? Todos los intestinos están ricamente irrigados. Entonces, el organismo piensa de la siguiente manera: en este momento lo que yo necesito es llevarle sangre a los músculos, no al tracto gastrointestinal. Entonces va a cerrar los caños, va a producir vasoconstricción esplácnica, va a cerrar todos los vasos de las vísceras intestinales para que esa sangre se redistribuya, doctores, a los músculos, ¿ya? Por otro lado, dice, mantener las ondas peristálticas es un gasto innecesario en este momento de energía. Por eso lo que vamos a hacer es detener, paralizar la motilidad, y esto se va a hacer por un mecanismo alfa-2 adrenérgico, ¿ya? Y también por un mecanismo beta-1 adrenérgico. Por otro lado, dice, si yo permito que el contenido alimenticio se vaya moviendo y pasa a través de los esfínteres, como este va a ir empujando, va a ir dilatando las vísceras intestinales, las va a obligar a contraerse. Entonces vamos a cerrar todos los esfínteres para que se detenga así la peristalsis. Y por un mecanismo alfa-1 adrenérgico, recuerda que esto se resume, el desenlace de activación del receptor alfa-1 adrenérgico, se resume en un incremento del calcio intracelular, produce la contracción de células musculares lisas, cerrando así los esfínteres. Ya, entonces estas acciones se hacen sobre el tracto gastrointestinal. Así es, doctores. Listo, entonces ya me di cuenta que estamos redistribuyendo todo el flujo sanguíneo hacia los músculos. Ahora, si le está llegando esta sangre, debo garantizar que esta llegue de una manera rica en oxígeno y también en glucosa. Necesito azúcar, necesito nutrientes para que se contraiga de manera eficiente el músculo. Muy bien, y esto lo va a hacer de la siguiente manera. Se envía entonces una descarga simpática, doctores, a los islotes de Langerhans. ¿Pero para qué? En el páncreas hay unas células que se acumulan en islas, por eso se llaman islotes de Langerhans. Y ahí hay varios tipos que vamos a ver en las próximas semanas. Una que me interesa bastante es la célula beta.
porque produce insulina, doctores, ¿ya? El simpático va a hacer un comportamiento dual de la insulina. Primero incrementa su secreción y luego la frena. Primero, ¿por qué necesita incrementar la insulina, doctores? Llega a los islotes y por medio de un receptor beta 2 incrementa la secreción de insulina para que ésta abra las compuertas de las células musculares esqueléticas para que entre glucosa. Ya específicamente abre los transportadores GLUC tipo 4, dependientes de insulina. Muy bien, entonces de esta manera garantiza que va a entrar glucosa. Pero luego se pregunta, muy bien, ya le abrí las puertas, ahora necesito que la glucosa ingrese. Tengo que darle más glucosa al organismo. ¿Y la insulina qué hace? Bueno, disminuye la glucemia para que entre a los diferentes órganos. Entre a los músculos, al tejido adiposo, entre al hígado. Entonces vamos a frenar ya la secreción de insulina por un receptor alfa 2 que va a actuar sobre las células beta, la frena. Ya preparé el músculo para que se sensibilice y capte mucha glucosa. Ahora es tu turno, hígado. ¿El hígado qué va a hacer, doctores? Va a liberar todas sus reservas glucídicas, va a aumentar la glucemia. ¿Ya? Va a aumentar la glucemia. ¿De qué manera, doctores? De lo siguiente. Por medio del receptor beta 2 adrenérgico va a activar las vías de la glucogenólisis. Es decir, al glucógeno lo va a escindir para que libere glucosa. Mucha glucosa, doctores. Y pase a la sangre. Como también a partir de sustratos no glucídicos como cetoácidos, como aminoácidos, entre otros precursores, va a formar glucosa. A ese mecanismo se le conoce como gluconeogénesis. El simpático, entonces, podemos concluir que una de sus principales funciones es incrementar la glucosa en sangre. Es un mecanismo hiperglicemiante. Ahora, con esto hay una acotación clínica importante. Fíjate que acá el receptor implicado en la hiperglucemia es beta 2 y también ese receptor donde estaba en los bronquios. Por eso, ¿qué pasa con los pacientes asmáticos? Unos efectos adversos que se vieron ya cuando se usaba el salbutamol primero de manera sistémica, es decir, vía oral, es que incrementaba la frecuencia cardíaca ya que no era tan selectivo, también tocaba los receptores beta 1. Pero por otro lado, el hecho que tenía una acción beta 2 incrementaba en los asmáticos las concentraciones de glucosa. Es por eso que si tú tienes un pacientito asmático que aparte es diabético, ten mucho cuidado con las dosis de salbutamol si es que las das por vía sistémica, aunque ya no es muy practicado esto, porque el salbutamol puede producir hiperglicemia y esto puede ser muy perjudicial en un paciente con diabetes mellitus. Ten en cuenta, son una de las famosas reacciones adversas asociadas al salbutamol, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que ahora el hígado está dándole suficiente glucosa a la sangre para que llegue al músculo y este se contraiga de manera más sinérgica, que el paciente se vuelva más fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las glándulas sudoríparas? Un mecanismo muy interesante, que lo comentamos la otra vez, es que la neurona postganglionar, ya, que inervaba las glándulas sudoríparas por parte del simpático, tenía una característica, era colinérgica, a diferencia de todas que son adrenérgicas, ¿no? Y liberaba entonces acetilcolina. Entonces, si libera acetilcolina, debe actuar sobre un receptor muscarínico, el receptor muscarínico tipo 3. Y en este va a generar una secreción moderada de las glándulas sudoríparas. Aumenta la sudoración. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta sudoración no es tan profusa como la que estimula el sistema nervioso parasimpático y se menciona que es para termorregular la piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en las glándulas suprarrenales, ya nos hemos cansado ya de hablar bastante de la médula suprarrenal. ¿Qué va a hacer? Va a incrementar la secreción de epinefrina. Recuerda que el 80% de la secreción de la médula suprarrenal por parte de las células cromafines era epinefrina. Un 20%, doctores, era norepinefrina. Y esto es por estimulación del receptor NN que tienen las células cromafines, ¿de acuerdo? Sobre los cuales actuaba, ¿qué cosa? La neurona preganglionar simpática. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, muy bien, incrementa la adrenalina y la noradrenalina. ¿Para qué? Si ya se dio la descarga eléctrica. Recuerda que era para que por vía hematógena, ¿de acuerdo? La noradrenalina y la epinefrina alcancen órganos donde no hay suficiente inervación simpática, ¿ya? Y los estimule. Por ejemplo, el hígado. Por ejemplo, el páncreas, doctores. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa a nivel vesical? Nos interesa entonces estar manteniendo la función urinaria cuando hay un proceso así de emergencia. No, el organismo dice, pucha, si me pongo a orinar ahorita,
ahí nomás me matan o me muero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a reducir, ¿ya? Vamos a reducir la micción. ¿De qué manera? Aumentaremos la capacitancia de la vejiga, que aguante más líquido. Ya luego orinamos. Ahorita estamos en una situación de emergencia. ¿Y cómo lo hace? Cerremos el esfínter vesical interno. ¿De qué manera? Produciendo contracción del trígono vesical. De esa manera se cierra el esfínter vesical interno. Y ahora, ¿cómo hacemos que la vejiga aguante más líquido? Porque obviamente como todo se acelera, entonces se generará más orina. Ahorita estamos en modo turbo. Muy bien. Para aumentar la capacitancia de la vejiga, se relaja el detrusor vesical. Ese músculo, entonces, si se relaja, aumenta la capacidad de retención de orina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, concluye que a nivel vesical lo que se va a producir es disminución de la diuresis y un mayor llenado, ¿ok? Vesical. Muy bien. Y acá, entonces, en conclusión, podemos llegar de que tenemos a un humano que se ha capacitado para una batalla, para huir de un terremoto, de una situación de emergencia. Fíjate, tiene una ventilación incrementada, un gasto cardíaco muy superior al de su estado basal. Los músculos están sumamente perfundidos con gran cantidad de nutrientes para contraerse, para correr a toda velocidad. Sin embargo, doctores, esos no son todos los efectos que se explican por el sistema nervioso simpático. Te dije que la frase de Walter Cannon era algo incompleta, porque hay efectos que no se pueden englobar como los que se dan a nivel de los genitales, ¿ya? Y es necesario comentarlos. A nivel del aparato reproductor masculino, recuerda que por un mecanismo alfa-1 adrenérgico, ¿ya? Se producía la eyaculación a través del pene. ¿Pero cómo? Se da una contracción del conducto deferente, de la vesícula seminal y de la próstata, por el mecanismo alfa-1 adrenérgico que actuaba sobre las células musculares lisas de estas estructuras. De esta manera se libera todos los componentes que conforman el semen y se eyacula, ¿ya? A nivel del útero, sobre todo en una paciente gestante, vamos a ver que puede modular la actividad contráctil del miometrio, de los leiomiocitos. ¿De qué manera, doctores? Por un mecanismo alfa-1 adrenérgico aumenta la contractibilidad. Esto sucede en el tercer trimestre de embarazo con mayor intensidad. Y por un mecanismo beta-2 adrenérgico la inhibe. Esto tiene gran implicancia, doctores, en obstetricia. Vamos a ver que se han creado fármacos tocolíticos, o sea, para detener la labor de parto, el trabajo de parto, inhibiendo a los receptores alfa-1 y activando a los receptores beta-2. ¿Ya? Entonces, de esta manera detengo la actividad de parto para evitar que el producto se salga antes de tiempo, el bebito. Bien, entonces, de esa manera, doctores, podemos ver un enfoque panorámico de las acciones del sistema nervioso simpático. Ahora ya nos toca ver el abordaje más profundo, llegando a cada uno de los aparatos y los diferentes órganos efectores. Comenzaremos entonces con los efectos a nivel del globo ocular, ¿ya? Vamos a aumentar para que lo puedan ver más bonito. Ya está. Bien, doctores, entonces observemos acá los efectos que se dan a nivel ocular. Te dije entonces cuáles eran los principales órganos diana, ¿no? El sistema nervioso simpático, a través de una vía, que es la famosa vía oculosimpática, conformada por 3 neuronas, ¿ya? Aún la literatura lo menciona así, va a inervar al músculo de Müller o músculo tarsal de Müller, ¿de acuerdo? Como también va a inervar al radial, o también conocido como el dilatador del iris, y también a otro músculo, que es el músculo ciliar. 3 músculos inerva a nivel del globo ocular: músculo tarsal de Müller, músculo radial y músculo ciliar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos, doctores? Primero es necesario ver la vía oculosimpática. Bien, chicos. Entonces, la vía empieza en un centro hipotalámico, específicamente en el hipotálamo posterior. Ahí encontramos a un núcleo, conocido como el núcleo de Karpus-Kreil, ¿ya? Este era uno de los centros que antes conformaban la vía simpática, pero luego te dije, ¿no?, que ya se le cambió de categoría, ahora es un centro influenciador, porque va a controlar la actividad de la neurona preganglionar que está en la médula espinal. Y recuerden qué segmentos medulares estaba esta neurona preganglionar, desde C8 hasta T1, ¿ya? Y este centro se le conocía como el centro cilioespinal de Busch, ¿ya? Muy bien. Entonces, de acá la neurona preganglionar enviaba su axón, doctores, ya salía y llegaba así a la cadena simpática.
y en un ganglio específico, pregunta de anatomía, que es el ganglio cervical superior, daba la posta con la neurona postganglionar, la cual iba a viajar a través del seno cavernoso, por ejemplo, y luego regresaba por el sistema nervioso central para luego alcanzar a su órgano diana, que es el globo ocular. Mira, incluso una acotación importante es que pasa por el plexo carotidio del seno cavernoso. Es por eso, doctores, que lesiones a nivel del seno cavernoso pueden generar síndrome de Horner, porque se afecta la vía oculosimpática a este nivel. ¿Ya? Recuerda que la lesión de la vía oculosimpática se traduce con ¿qué enfermedad? Síndrome de Horner. Algo que de repente lo vas a ver en casos integradores 2, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces ya, ¿qué sucedía acá? A través de unas ramas denominadas nervios ciliares, no te olvides, los largos, se inervaba el tarsal, se inervaba el dilatador del iris y también al músculo ciliar a través de estos nervios, los ciliares largos, porque los cortos, no te olvides que los cortos tienen que ver sobre todo con el sistema parasimpático, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Te mencioné, ¿no? Se necesitaba que el cristalino se aplane para ver de lejos. Entonces, por medio de un mecanismo que justo vimos acá, ¿se acuerdan? Un mecanismo beta 2 adrenérgico, ya por medio de beta 2 adrenérgico, se empiezan a extender las fibras meridionales del músculo ciliar. Un momento, chicos, ya no pinta, ahora sí. Las fibras meridionales, y de esta manera el cristalino se aplanaba. ¿Ok? Entonces, esto es por una activación de fibras meridionales y la respuesta era el aplanamiento del cristalino como lo observamos ahí. ¿De acuerdo? Permitiéndose un enfoque a una visión distante. Ahora, por acá también tenemos los cambios del diámetro pupilar. Recuerda que la pupila, su diámetro normal va de 2 a 4 milímetros, ¿ya? 2 a 4 milímetros. Si es mayor de 4 hablamos de midriasis, si es menor de 2 hablamos de miosis. ¿Exacto? Bien, ahora, entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Por el receptor alfa 1, lo que va a producir es la dilatación del iris para que entre una mayor cantidad de haces luminosos. ¿Me dejo entender? Entonces, de esta manera, doctores, se produce la midriasis por un mecanismo alfa 1 adrenérgico. ¿Ok, doctores? Bien, entonces, estos son los principales efectos que se dan a nivel del globo ocular. Ahora vamos a continuar con los efectos que se dan acá, a nivel del corazón, doctores. ¿Cuáles son los efectos cardíacos implicados? Bien, recuerda que el corazón, te mencioné que es un órgano muy autómata. O sea, tiene su propio sistema eléctrico que le da automatismo, que se contraiga sin necesidad de que le ordene el sistema nervioso central, ¿ya? Ese sistema se le conoce como el sistema cardionector, ¿ya? Sistema cardionector. Y ese sistema cardionector está formado por marcapasos. Tenemos así en orden jerárquico a nuestro primer marcapaso, denominado nodo sinoatrial o de Katie-Flack, y tu segundo marcapaso, denominado, doctores, el nodo auriculoventricular o Darchov-Tawara. Estos son sus epónimos, ¿ya? Bien, ahora esos nodos están conectados a un sistema de fibras, ¿no? Ahí están los famosos haces. Los haces internodales, el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces todo ese circuito late por sí solo, sin embargo tiene control del sistema nervioso vegetativo, ¿ya? A nivel, doctores, de los marcapasos, el sistema nervioso simpático actúa sobre todo en el nodo sinoatrial. Aquí actúa el simpático. Y el parasimpático actúa principalmente, ya, en el sistema nervioso autónomo parasimpático a nivel del nodo de Darchov-Tawara. Mira, cada uno tiene su sitio preferente, ¿ok? Así también, si dividimos el corazón en sus dos tipos de cámaras, aurículas y ventrículos, la mayor acción del simpático se va a dar en los ventrículos, sobre todo en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Muy bien. Y mira cómo acá podemos ver que la cadena simpática emite sus ramas nerviosas ya postganglionares y forma un plexo, que en algunas literaturas se le engloba como plexo cardiopulmonar, y para esta cuestión didáctica le hemos puesto solo plexo cardíaco, pero en realidad plexo pulmonar o cardíaco es lo mismo. Tienen el mismo origen medular, que es de T2 a T4, ¿ya? Pregunta de examen también ha sido, chicos. Entonces, a nivel de este plexo cardíaco, doctores, se envían las influencias simpáticas. ¿Qué va a hacer entonces el simpático sobre el corazón? Va a activar
4 de las 5 propiedades básicas cardinales del corazón. ¿Cuáles son estas propiedades, Israel? Cronotropismo, vagmotropismo, inotropismo, dromotropismo y tenemos lucitropismo sobre el cual no actúa, ¿ya? Bien, ¿qué significa cada una de estas propiedades? Vamos a ver, el cronotropismo viene de cronos, tiempo, tropismo, mantenimiento, ¿ya? Ok, función. Entonces, va a aumentar. El cronotropismo es la propiedad que determina la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando te hablan de cronotropo, si te dicen cronotropo positivo, ya, es una molécula, es una droga que tiene un efecto que produce incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. Es un cronotropo positivo, hace un cronotropismo positivo, ¿ya? Ahora, sobre el vagmotropismo, ¿qué significa esta propiedad? Excitabilidad, es decir, tenemos acá los marcapasos. Recuerda que el marcapaso principal es el nodo sinotral, primer marcapaso. Él dispara potenciales de acción a una frecuencia de 6 a 100 latidos por minuto, ¿ya? ¿Qué pasaría entonces si ese marcapaso se hace más excitable? Ya no dispara 100 veces por minuto, dispara 120. Entonces ahí vemos que aumenta el cronotropismo, pero esto se debe sobre todo a que ha aumentado la excitabilidad. O sea, dispara más rápido, ¿ya? La propiedad que determina la excitabilidad es el vagmotropismo, ¿ya? ¿Qué es el vagmotropismo? Propiedad dada por el grado de excitabilidad cardíaca del sistema cardionector, ¿ya? Muy bien, entonces aumenta la excitabilidad. El corazón está más, como decirlo así, nervioso, sensible, dispara a una mayor frecuencia. Inotropismo, ¿qué significa? Fuerza de contracción. También en alguna literatura lo van a encontrar como ionotropismo, por si acaso. Entonces hay una mayor fuerza de contracción por parte de los ventrículos, sobre todo, principalmente el ventrículo izquierdo. Esto aumenta entonces el gasto cardíaco, ya que aumenta la cantidad de sangre que es eyectada, doctores, ¿ya? Bien. Entonces, como te das cuenta, estas 4 propiedades se disparan por acción del sistema nervioso simpático. Solo una se deprime. Es el lucitropismo, que hace mención al grado de relajación del músculo cardíaco. Obviamente, si está latiendo a una gran velocidad por el incremento de la frecuencia cardíaca, entonces se va a relajar un menor tiempo. Por eso, doctores, la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional a la relajación del corazón. Si un paciente tiene mucha frecuencia cardíaca, va a latir rapidito, pero se va a relajar poco y por eso el corazón se va a fatigar, ¿ya? Bien, entonces estos son los principales efectos que ejerce el contingente simpático, doctores, sobre el corazón. Cronotropo positivo, vagmotropo positivo, inotropo positivo, dromotropo positivo, lucitropo negativo. Ahora vamos con los efectos a nivel de la vejiga que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿cuáles son sus órganos efectores? El músculo detrusor vesical, el detrusor. Luego también tenemos al trígono en conjunto con el esfínter interno de la vejiga y los receptores sobre los cuales actúan. El detrusor va a estar inervado por medio de receptores beta 2, ¿ya? Y su acción, cuando llegan las catecolaminas, ¿cuál va a ser? Se va a relajar. Beta 2 siempre asocio a relajación, ¿ya? Muy bien, entonces el efecto va a ser la relajación. Se relaja el detrusor. Ahora, el trígono vesical y el esfínter interno están inervados por receptores alfa 1. ¿Y el alfa 1 en qué concluye? En contracción. Entonces se va a producir la contracción del trígono cerrando el esfínter y así evitando el vaciamiento urinario. Por eso se dice que el simpático favorece el llenado vesical. Pregunta de examen. Bien, muy bien, doctores. De esta manera hemos revisado en este primer bloque las acciones desde una visión panorámica y ahora vamos a continuar con los otros órganos y sistemas restantes. ¿Cómo actúa a nivel de la vasculatura? ¿Cómo actúa a nivel del tracto gastrointestinal, del riñón, de las glándulas suprarrenales, de los genitales?